Seguimos adelante y ahora recibiendo con muchísimo gusto, como siempre, a Pablo Gasalla, el director de Gasalla Inmobiliaria. Pablo, ¿cómo te va? Un placer, como siempre, Dani, estar acá en este programa. Igualmente. Obviamente hay una pregunta cantada, te la harán muy seguido por la marcha de la temporada. Ya estamos promediando, en realidad ya estamos casi que en el último tramo de enero, donde se advirtió un empuje muy fuerte en el primer momento. ¿Cómo lo evalúas desde el sector inmobiliario? Total, en primer lugar, comentar, y creo que entre los colegas hay un poco de unanimidad, que fue un poco una sorpresa lo que fue esta temporada. Realmente el nivel de reservas que había no era malo, pero el nivel de gente que empezó a consultar a último momento, ya sobre la fecha, y gente que venía con los bolsos cargados, hizo tanto para la primera quincena, no tanto para Piriápolis como Punta del Este, de unos niveles de ocupación muy buenos, no solo del rubro inmobiliario, sino hotelería, restaurantes, con mucha actividad. Y eso, ¿no? Obviamente no estábamos en una temporada récord, ni mucho menos, pero una temporada, creo yo, muy aceptable. Casa con piscina, es lo más pedido. Sí, casa con piscina, los que están evaluando construir una casa para alquilar, casa con piscina. La piscina realmente, yo no tengo los cálculos hechos, pero debe aumentar el porcentaje de rentabilidad seguro. Es probable. A propósito de porcentaje de rentabilidad y también del mundo inmobiliario, ya más pensado ahora en términos de inversión directamente, ¿cómo evalúas los instrumentos disponibles? Y sobre todo allí un foco importante seguramente en los planes de financiación, la financiación bancaria. Bueno, Uruguay no es un país, a diferencia de otros países como Estados Unidos o algunos países de Europa, como España, por ejemplo, más conocidos, que se utilice mucho la financiación bancaria para la adquisición de una propiedad. Usualmente el uruguayo está más criado a la antigua y va a comprar con plata pura y dura. Lo que ahorro. De ahorros. Exacto. Explicado por qué un poco, porque pedir dinero prestado en Uruguay todavía sigue siendo caro comparado con otros países. Estamos con tasas del 7 y pico, por ahí se puede conseguir algo mejor, pero hoy por hoy y en dólares a la gente y a largo plazo le cuesta un poco tomar esas tasas de crédito y prefiere hacer el pago con lo que tiene. Sí se está dando cada vez más progresivamente un aumento de adquisición de propiedades con financiación bancaria, pero hay muchas opciones. De hecho, en Piriápolis tenemos varios proyectos en este momento de financiación por el propietario, que los propios desarrolladores dan una línea de crédito privada, no sé si más flexible, pero en tasas, pero sí mucho más fácil de tramitar. Eso es otro tema de los bancos, que además de tener una tasa que no es competitiva comparado con otros países, a la hora de solicitar el crédito a veces se vuelve un poco difícil porque tenés que tener cierto requerimiento de ingreso, la propiedad tiene que tener toda la documentación obviamente en regla. Entonces la financiación privada, la financiación de los desarrolladores viene siendo una forma de pago interesante de financiamiento de compra de propiedades. En un gran número de casos la inversión buscando la renta, eso sigue funcionando así. Ni que hablar que sí. Obviamente Piriápolis y Punta del Este no son las zonas por excelencia de búsqueda de rentas, más bien son zonas de búsqueda de segunda residencia y, ¿por qué no?, tendencia post pandemia, lugares de residencia permanente, mucha gente que se está viniendo a vivir a Piriápolis y a Punta del Este, pero no se caracterizan por ser mercados de búsqueda de rentabilidad. Obviamente que hay excepciones y hay buenas opciones de renta, pero en ese caso Montevideo es el foco el que sigue concentrando mayor para... Sí. Bueno, y esa pregunta que se hace, ¿comprar o alquilar? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, tenemos un video en nuestro canal de YouTube que abajo tiene mucha polémica en los comentarios. Yo creo que la primera cosa es definir uno cómo se siente, qué seguridad le da tener su propiedad propia, valga la redundancia, o no. Claro. Yo soy de los que prefiero utilizar el dinero de la compra de una propiedad, ponerlo a trabajar y que me dé un valor ese dinero en inversiones más alto que lo que yo pago por alquiler, entonces me queda un superávit. Si yo el dinero que voy a usar para comprar este inmueble lo pongo a trabajar, lo coloco en inversiones y me da más plata de lo que me vale el alquiler, entonces hago eso, no compro propiedad. Y cierra bien. Exacto. Ahora, es interesante eso, ¿no? Porque también
allí deben influir circunstancias de vida, proyecciones, edad, la edad también. Totalmente, totalmente. No es lo mismo alguien que está entrando por ahí que ya tiene 3 hijos, que quiere una seguridad, que quiere una estabilidad, que alguien más joven que está arrancando y dice, bueno, yo si tengo que alquilar o si tengo que achicarme, me achico. Entonces, por eso decía, antes de evaluar los números fríos, hay que ver la situación de cada uno. En la primera entrevista contigo hablábamos de este desarrollo que ha tenido la zona, esta pujanza vigorosa, como decimos, y también allí nos preguntamos, ¿esto está siendo acompañado por los servicios públicos? Bueno, es una buena pregunta. No sé si a la velocidad que a uno le gustaría por ahí, pero sí destacar, por ejemplo, en Piriápolis, hace muy pocos años, con la reforma nueva de la Rambla, se hizo todo el saneamiento, se hizo una planta de tratamiento de saneamiento nueva. Hay mucho para trabajar todavía, ¿no? En lo que es alumbrado público, en lo que es el estado de las calles. Pero, a ver, y ahí siempre hago efectivamente esta comparación entre Punta del Este y Piriápolis. Por ahí Punta del Este, por el nivel de inversión que tiene y por ahí por tener el gobierno departamental aquí, tiene un nivel de servicios públicos tal vez un poco mejor que Piriápolis, que viene en el buen camino y que creo que va bien rumbeado, pero por ahí tiene que acelerar en algunas cosas. Bien, y también recuerdo de la primera entrevista la importancia de la figura del agente inmobiliario, que pueda atenderse mucho más la circunstancia que los vincula, que los involucra. Porque después está el tema de la informalidad. Y allí hay como, me imagino, sin conocer en detalle al sector, hay como 2 motivaciones para la informalidad. Una tiene que ver con un estilo de hacer las cosas por izquierda o por debajo, ¿no? Y la otra es porque a veces las propias circunstancias te empujan, te imponen la informalidad. Porque no es negocio de pronto, por los costos, en fin. ¿Cuál es tu opinión de eso? Primero, aclarar que la informalidad es un riesgo, ¿no? O sea, del otro lado, para el lado del cliente, este verano puntualmente hubieron muchísimos casos de estafas de gente que alquiló a través de agentes informales y llegaron acá y no era lo que habían alquilado, no existía la propiedad, nadie les devolvió su seña. Entonces, eso la primera cosa. Y de este lado, puedo llegar a como decías vos, Daniel, ¿no? Puede ser una forma, un estilo de trabajo, obviamente no lo comparto. Y si las circunstancias te obligan, yo digo, vos podés ser formal y no tener un establecimiento físico, que existe esa propiedad. Vos sos un agente registrado, sos una empresa registrada y no tenés por ahí los gastos fijos de tener una oficina. Aparato, exacto, de tener un empleado, de tener que pagar un alquiler. Funcionás desde tu casa, por ejemplo, pero sos formal. Y esa combinación existe y funciona. De hecho, acá en Punta del Este hay mucha gente que trabaja sin oficina, pero están formalizados. Entonces, yo creo que esa es la combinación mejor, ¿no? Decir, bueno, si el costo fijo no lo puedo afrontar, voy a estar formalizado porque me va a dar tranquilidad como operador, pero puedo trabajar desde mi casa. Pablo, muchas gracias, como siempre. Por favor, encantado de acompañarlos. Seguimos adelante. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este desde el Enjoy. Y estamos ahora en el Observatorio de Rica Consultores. Voy a leer lo que resolvió el Poder Ejecutivo, remitiendo al Parlamento un proyecto de ley por el cual se busca la radicación en Uruguay de técnicos y profesionales del sector de las tecnologías de la información, extranjeros y nacionales, en el caso de los nacionales, que estén radicados en el exterior. Con el contador Ricardo Domínguez vamos a hablar en detalle de esta propuesta. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Estaba viendo, por ejemplo, está referida a un sector de actividad donde hemos dicho muchas veces el desempleo es negativo, o sea, faltan recursos, hay una estimación de 3.000 personas necesarias para involucrarse en este sector, pero además falta capital humano preparado para satisfacer la demanda de estas empresas. ¿Esta es una buena vía? Sin lugar a duda, como tú decís, Daniel, hay una necesidad de conseguir talento para Uruguay, principalmente en la parte de TI, tecnología de la información, que comprende el software y otras áreas, en el cual, si recordamos, hace 3 o 4 meses, el presidente en un fórum que se hizo, dijo, en definitiva, que quería mandar un proyecto para promover y traer talento a Uruguay. Este mecanismo que se usa, que lo vamos a ver hoy, es un camino
habría que ver otros caminos más, pero principalmente es un buen camino para decir, puse un proyecto sobre la mesa para discutir y mejorarlo y terminar con un gran proyecto para atraer talento. Sí, sí, como un primer paso necesario, fundamental para avanzar. Ahora, lo que seguramente te preguntarán a partir de ahora, ¿cuáles son los beneficios concretos, específicos? Bien, los beneficios principalmente todos los empresarios les cuesta conseguir mano de obra calificada en Uruguay, capacitada, para lo que es el TI, generación de software, desarrollo y demás. El objetivo es una herramienta que hoy existe en Zona Franca, que es traer el extranjero, hacerlo optar por el impuesto a los no residentes y aplicar una tasa de impuesto a la renta flat del 12%, es decir que el trabajador dependiente va a tener que pagar una tasa de un 12% y ahí quedaría concluida su aportación. Sí, o sea, lo que te demuestra esto es que te da como cierta estabilidad futuro, ¿no? Vos sabes perfectamente que ese va a ser tu impuesto. Sí, eso está previsto por 5 años, que va a ser de esa forma, y bueno, y ahí lo que uno prevé en definitiva es que esa opción que antes era solo exclusivo para aquellos trabajadores extranjeros de Zona Franca, ahora se amplía al territorio no franco, que es de este otro lado de la Zona Franca, llamémosle, Claro. y ahí vas a tener tanto extranjeros como nacionales que estén fuera del país, que por 5 años no fueran residentes fiscales en el país. Ese es un primer requisito. ¿Hay otros, Ricardo? Primero que lo contraten empresas uruguayas que estén de este lado, o empresas que estén trabajando en territorio nacional con estos trabajadores, y que ellos tengan que someterse en definitiva a esta tributación específica del 12%, firmando en definitiva esa opción al IRNR y renunciando a la seguridad social en el país. Hay que manifestar que uno no se suma al sistema de previsional uruguayo. Correcto. ¿Qué pasa? En el sistema de Zona Franca, que lo estamos comparando, lo que hacía es optaba por tributar en el exterior. En este caso queda ahí un vacío en el proyecto. ¿Qué cobertura social tiene este trabajador dependiente? Tiene que ser dependiente también. Bien. Es Trabajador importante. Dependiente y trabajando a tiempo completo. A tiempo completo, correcto, en su jornada. Bien. Después, por ejemplo, ¿en qué caso se considera que la actividad, hablábamos ahora de tiempo completo, bueno, qué es lo que configura esa situación para que efectivamente haya claridad ahí también? Claro, ahí en respecto al tiempo, ahí hay un tiempo por supuesto diario y un tiempo anual que tenemos que ver. El tiempo diario, tiempo completo, se ha entendido 8 horas de jornada, principalmente tenemos otras normas tributarias que hacen referencia a tiempo completo y la administración tiene esa política o consulta que respondió respecto a que tiene que ser 8 horas. Y respecto al tiempo anual, porque estos trabajadores pensemos que pueden viajar al exterior por trabajo también, les obliga una presencia física de 2/3 para que se aplique este beneficio en el país. Significa que 1/3 podrían estar fuera del país. ¿El teletrabajo está considerado? El teletrabajo está considerado y en este caso sería estar en el país, a diferencia de Zona Franca que va por otro lado y hay otro proyecto, pero en este grado no se mezcla siempre y cuando está en el país la persona, porque acá hablamos de migración en definitiva. ¿Y hay un momento donde ese trabajador deba solicitar esos beneficios? En realidad estos beneficios ¿Empiezan a operar cuando el trabajador es contratado? Cuando el trabajador es contratado, se le dan los beneficios y ahí opera ya el instrumento correctamente. Correcto. Esto es, como decíamos, con una proyección a 5 años. ¿Qué sucede si, por ejemplo, viste que después está la casuística, ¿no? Antes de los 5 años sos despedido, desvinculado o cambias de empresa? Ahí la norma contempla esa situación que tú mencionás, Daniel, y lo que dice es, si alguien es despedido o se va a otro lugar, tiene posibilidad de antes de un año que lo contrate una empresa de considerado características de TI, en definitiva, y vuelve
el beneficio en definitiva sigue corriendo. Ajá. Si no lo pierde. Claro. Si no lo pierde. Bien. Pero es una posibilidad que está considerada en este proyecto de ley. Está considerado ese proyecto. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, Daniel, muchas gracias a ti. El contador Ricardo Domínguez en el Observatorio de Rica Consultores.